Porque yo vivo en Pablo Roca, yo vivo en La Pintana. Yo soy un trabajador social en esta comuna. Y aquí las cosas son distintas. Aquí la gente tiene necesidades distintas que no son las que en estos momentos se están discutiendo. Yo conozco la realidad de aquí, lo que pasa. Yo conozco el trabajo de las iglesias y de que el Estado ha estado bien ausente. Por lo tanto, concuerdo contigo. Mejoremos todo lo que haya que mejorar. Estoy absolutamente de acuerdo. Pero no me vengan a contar la historia mía. Soy un trabajador social. Soy de la comuna de La Pintana. Soy cristiano. No soy ni izquierda, no soy ni de derecha. No soy ningún privilegiado. Pero te tengo que decir que esto es un proceso que está lleno de mentiras. Por eso yo rechazo. Yo apruebo para que los derechos de los consumidores sean derechos constitucionales, para terminar los delitos de cuello y corbata, los abusos de las ISAPRES y las AFP, las colusiones, las malas prácticas del mercado. Por eso, yo apruebo Convención Constitucional. Y bueno, chicos, chicas, aquí estamos en un nuevo capítulo de Cápside Podcast especial, eso sí, hay que tener en cuenta, no sé si escucharon la musiquita que había al principio, quizás a muchos les hace ruido porque ya estamos en periodo de plebiscito y obviamente nosotros, si bien somos un podcast que está centrado en las ciencias naturales, trajimos un experto en ciencias sociales, el profesor Sebastián Ralph, el cual nos va a dar una visión mucho más clara, mucho más amplia de lo que sería este plebiscito y que obviamente este plebiscito se enmarca en un proceso constituyente que es muy importante para todos y todas y que, teniendo en cuenta la cantidad, la barbaridad de información que viene desde medios de prensa formales, informales, escritos, radios, virtuales, nosotros también tenemos que cumplir un rol y para ello entonces invitamos a Sebastián. Sebastián, ¿cómo estás? Hola Jaime, bien, ¿y tú? ¿Cómo te ha ido? Bien acá, oye, estoy súper colgado con aspectos del plebiscito, si bien uno ya quizás tiene una postura, un voto ya destinado, de todas maneras sería súper bueno de que habláramos de estos procesos, sobre todo, y aquí me imagino que estarás de acuerdo, la parte de formación de nuestros estudiantes en el deber cívico es súper débil. ¿Qué puedes decir al respecto, con respecto al plebiscito, con respecto a las cosas que nosotros debiésemos saber como ciudadanos? Mira, lo principal primero es que entender que la democracia o el ejercicio de la función cívica de nosotros no se reduce netamente al voto. Que el voto es una de las aristas que podrían existir para la manifestación cívica, social, política de la ciudadanía hacia el mundo político. Esto no solamente está escrito en la teoría, sino que también está fundamentado en todo este cambio curricular que hubo el año pasado, se venía gestando hace un tiempo atrás, en torno a cómo nosotros entendemos la ciudadanía, o el Estado comienza a entender que sus ciudadanos, para hablar de ciudadanía o del ejercicio cívico, deben considerar tres aspectos, que es la tecnología, que es la ciencia y que es la historia propiamente tal. Entonces, con esos tres pilares, ya la persona puede generar un pensamiento crítico que lo lleve a tomar una decisión informada, una decisión que esté a la altura del análisis que hizo previamente antes de plasmar el voto o dar una opinión. Eso es lo primero. Entender que el plebiscito es un elemento súper relevante, pero que es solamente uno de los aspectos que consideran nuestra democracia chilena, porque también cada estado tiene su propia definición de democracia y son los marcos en que nosotros nos manejamos. Y en nuestra idiosincrasia, en nuestra política, este es el margen de la democracia, que en este caso se va a poder trabajar en torno al plebiscito, que es un voto. ¿Y qué es un plebiscito? Es un referéndum, es un momento de elección en donde la población va a evaluar la aprobación o va a rechazar una propuesta conforme a lo que estiman conveniente. Estos referéndums en general son súper masivos. Lo que pasa es que nosotros en Chile tenemos poca cultura de plebiscito. Pero hay países europeos, incluso de Latinoamérica, que hacen muchos referéndums. Entonces, la verdad es que es nuevo para nosotros, pero no es nada del otro mundo y es una práctica completamente arraigada en las democracias modernas desde por lo menos hace 100 años atrás. Oye, pero entonces plebiscito o referéndum, me imagino que son términos similares. Este tema de lo que implica el plebiscito no solamente se hace con términos constitucionales, o sea, se han hecho plebiscitos con otros fines. Exactamente. Por ejemplo, hay casos en donde la población ha aprobado o rechazado en otros países leyes. Tal cual. No sé, la ley antitabaco, por ejemplo. Entonces la gente la aprobó, no la aprobó, y a partir de eso es que el Estado asume esa responsabilidad. Por ejemplo, también hay otros referéndums que son vinculantes en torno a
al hecho de la institución como nación. Por ejemplo, Escocia se quería salir del Reino Unido, hicieron un referéndum y en Escocia ganó el permanecer dentro del Reino Unido. Entonces ellos no se separaron. Seguimos con la misma isla, el Brexit. La gente votó para salir o no de la Unión Europea. ¿Y qué gana? Gana el salir de la Unión Europea. Que estos no son temas de reemplazo de constitución propiamente tal, pero sí son temas que atañen a toda la población. Y por eso el referéndum es tan relevante, porque toma la opinión de todos aquellos que en cada estado pueden votar y hacer, como buen estado, lo que el pueblo requiere para su mejor desarrollo. Si en el fondo acá se pone en ejercicio como toda la teoría en torno al pueblo como el ente que le permite al Estado y a los gobernantes funcionar, porque en el fondo nos está preguntando, ¿tú quieres que nosotros ahora tengamos unas nuevas reglas? ¿Te gustaría que hubiese una nueva constitución, sí o no? Y a partir de eso el Estado tiene que tomar armas y herramientas para hacer lo que nosotros digamos. Es decir, nosotros hacemos valer nuestra opinión a partir de este ejercicio cívico. Eso es lo que me das a entender, ¿no? O sea, a partir de estos referéndums, mi forma de poder, bueno, me imagino que habrán otras formas más, ¿verdad? Pero una de las formas de poder ejercer mi opinión y poder ejercer parte de mi, no sé cómo decirlo, soberanía quizás como pueblo también tiene que ver precisamente con esta forma de elegir. Claro, lo dice así como la Revolución Francesa, la soberanía le pertenece eminentemente al pueblo. O sea, nosotros somos la soberanía, nosotros somos el Estado. Entonces, claro, podríamos decirlo sencillamente, es la manera en cómo nosotros le vamos a dar una opinión. La diferencia está en que esta opinión sí es vinculante. O sea, en este momento, que exista una opción apruebo o un rechazo, si gana el rechazo, la Constitución se queda como está. Es el pueblo el que dijo, ¿sabes qué? A mí me interesa la Constitución que está vigente, no quiero que la cambiemos. Si gana el apruebo, ¿sabes qué? Quizás es necesario modificar esta Constitución y a partir de esto, las dos alternativas que tenemos para poder entrar a un proceso de modificación son la Convención Constitucional o la Convención Mixta. Pero también es como que no es que se quede así como al tiro y ya tenemos nueva Constitución. Acuérdate que igual después de este proceso hay un nuevo referéndum de salida para aprobar o no la nueva Constitución, si es que se aprobó ahora en el del 25 de octubre, que creemos una nueva. O sea, hay todo un tema de un proceso largo, creo que son 2 años, ¿verdad? Más o menos, deberían ser como, me parece que máximo son como 2 años, 3 meses. Perfecto. Pero en líneas redondas, en 2 años, si es que se aprueba el 25 de octubre la confección de una nueva constitución, vamos a saber si esa confección de nueva constitución es aprobada o rechazada nuevamente. Oye, y ya tanto que hemos hablado, en poco rato hemos hablado de varias veces la palabra constitución. Yo particularmente no sé lo que es la Constitución, tengo alguna idea, y cuando veo, por ejemplo, estos programas, más bien dicho, la franja política, tampoco hablan muy claro de lo que es la Constitución. A mí me llama la atención que, independiente si tú apruebas o rechazas esta nueva Constitución para el país, o potencial nueva Constitución, aún así no se deje claro en qué consiste, y para mí como ciudadano, ¿para qué me sirve? Generalmente se usa como el sinónimo la Carta Magna, que también te deja ahí como marcando un poco ocupado. Pero en líneas generales, una constitución es el instrumento legal por el cual el Estado establece normas para la separación de los poderes y las normas legales en que sus habitantes y sus representantes deben moverse. Por ejemplo, las constituciones establecen cuántos poderes del Estado existen, cómo se van a dividir, cómo se confeccionan las leyes que van a adosarse a esta Constitución, porque aquí sí entra como un debate teórico en torno al tema. Yo me he encontrado con diferentes autores y algunos dicen, sí, la Constitución establece los derechos y los deberes. Otros solamente hablan de los deberes, otros hablan solo de los derechos. Entonces ahí también hay un juego epistemológico en torno al tema constitucional que probablemente un abogado constitucionalista maneja mucho más. Pero en líneas generales, si yo me presento como un profe hacia mis estudiantes, es decir que la Constitución es el espacio o la institución jurídica que limita el ejercicio del Estado, estableciendo cuáles son sus parámetros generales. Y a partir de ahí nosotros vamos a generar todas las leyes secundarias asociadas a la Constitución.
O sea, literalmente la Constitución es el eje de la construcción de las leyes y que por lo tanto a mí como ciudadano me deberían, por lo menos, amparar, me deberían proteger de distintos tipos de cosas que ocurren en la sociedad, ¿no? Esa es la Más idea. que proteger o amparar, sí resguardar que en la Constitución van a aparecer las cosas que son importantes para nosotros como chilenos, como pertenecientes y habitantes de este Estado. Por ejemplo, la Constitución actual establece, entre otras cosas, por ejemplo, nosotros que somos profes, establece que hay libertad de educación en nuestro país y que la libertad de educación, que me parece que es el artículo 7, establece ciertos márgenes de cómo va a ser esta libertad, este derecho soberano que tenemos nosotros de elegir sobre nuestra educación. Y dice, bueno, y tenemos esta posibilidad de elegir nuestro tipo de educación, y esto va a ser normado a través de un reglamento, una ley orgánica. Entonces, eso permite que la Constitución solo dice que tenemos libertad de educación, pero no establece más márgenes. Entonces, la ley orgánica podría decir cualquier cosa mientras esté dentro del margen de libertad de educación. Exactamente. Entonces, por eso es súper importante saber cómo se va a redactar este texto y qué es lo que va a decir. Porque yo también entiendo de que parte de esta discusión de la probable nueva Constitución, si es que se aprueba, es qué va a contener. La famosa hoja en blanco, ¿no? Claro, o sea, más que la hoja en blanco, que también es un temazo, por ejemplo, se dice, yo me estuve nutriendo de algunos abogados constitucionalistas que dicen que entre más delgada la Constitución es más eficiente. Ya. O sea, entre menos cosas tenga la Constitución, mejor. ¿Por qué? Porque establecería lineamientos que son básicos, pero son como muy estrictos. Por ejemplo, si Chile accediera a ser multicultural, diría Chile es un país multicultural, deja de ser unitario, pongámosle el caso. Entonces, esto ya te establece que bajo las normas mínimas, todos los reglamentos asociados tienen que comprender de que somos un Estado multicultural o plurinacional. Exacto. No se dice más. Entonces, esa es como la vuelta. Y en torno a la hoja en blanco, bueno, yo creo que hay hartos mitos, pero creo que la hoja en blanco es lo mejor que podría pasar, la verdad. Esa es una valoración, porque nos permite a nosotros poder sentarnos a la mesa sin considerar físicamente lo que había antes. Porque acá sí, esto de la hoja en blanco no significa que nosotros vamos a eliminar todo lo anterior, o que se va a olvidar todo lo anterior. Acá nosotros como Estado chileno tenemos 210 años de aprendizaje. Es imposible que nosotros olvidemos esos 210 años de aprendizaje por una hoja en blanco en el proceso que se marca en la creación de una nueva Constitución. No es como formatear un computador esta cuestión. Claramente. No, para nada. Para nada. O sea, claramente nosotros tenemos leyes que todavía se van a tener que ceñir, obviamente, a la nueva Constitución, pero también para eso precisamente se va a hacer la elección de ciertos grupos de personas vinculantes a este proceso constitucional. Y también, más allá de este proceso vinculante, que serían los miembros de cualquiera de las dos comisiones que se creen, en caso que se apruebe, sino que sería que hemos creado ya constituciones. A lo largo del mundo hay muchas constituciones. A lo largo del mundo se han creado muchas maneras en crear constituciones. Entonces, todo ese proceso también es un aprendizaje. O sea, no es una hoja en blanco. Nosotros no vamos a reinventar la rueda. Nosotros nos vamos a hacer un proceso completamente nuevo. A mí en la universidad había un profesor que tomaba toda la época de Portales, que es como el gran fundador de todo el Estado chileno, o a él se le considera. Y él decía, el gran problema que hubo hasta antes de Portales, que fueron todos los ensayos constitucionales, que fueron como 5, es que, y también lo tuvo también el problema de la Constitución de Portales, y que a mi ojo lo han tenido todas las otras constituciones, es que la Constitución no hace al país ni al Estado. Es el Estado y el país el que hace a la Constitución. O sea, no podemos pretender que una Constitución trate de hacer a la medida al Estado, sino que son las personas las que hacen el Estado, y a partir de ahí se emana una Constitución. Que en nuestra historia constitucional nunca ha existido eso. Si vamos a las constituciones más relevantes. O sea, nunca hemos tenido el derecho de poder ejercer este voto para poder participar en este proceso. Jamás. No, y por eso es histórico. Por eso es histórico. Chile, un ciudadano como tú y yo, chileno, o nacionalizado, o residente acá en nuestro país, nunca ha podido votar ni ha podido participar en la construcción de las constituciones. En 1833, con la Constitución de Portales,
fue Portales quien lideró una comisión, él no la escribió, lideró la comisión y participó en la lectura y análisis de los artículos y teóricamente aportó a un grupo de expertos que creó una